lo recibimos a Leonardo Menzi justamente aquí, profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, nuestro kinesiólogo amigo, vamos a decir. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, muy bien, muy bien. Por No. suerte, muy contento de estar acá, muy contento hoy en particular. Hoy en particular muy contento porque ayer estuviste en la marcha y también hoy, más allá de que haya estado no en la marcha, tenemos una noticia fantástica que es esta, ¿no? Por lo menos el freno al veto. Yo explicaba este instrumento, que es un instrumento de la democracia, el veto, Ujú. pero que pareciera usarse como una servilleta, ¿no? Digamos, todo el día, viste, no sé, 4 veces por cada tanto tiempo. Así que bueno, por suerte, el financiamiento universitario está más cerca de ser ley y que no se pueda sacar de ninguna manera. Sí, 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 sí. La verdad que todavía falta alguna instancia más, pero bueno, es un pasito. Es un pasito más y eso es importante. En senadores, en teoría, está más fácil, más cerca la cosa, se dice. Vamos a ver, la batalla sí, la más grande era ayer en diputados. Como ustedes saben, los días jueves aquí trabajamos distintas temáticas con respecto a la salud, con nuestro departamento de salud y los distintos y las distintas profesionales. Y hoy vamos a hablar de los miembros inferiores, de las alertas en los miembros inferiores, aquí justamente en esta columna de Kinesio. Yo no sé si podemos hacer esta prueba que te dije afuera. ¿Nos animamos? A micrófono, a ver si se escucha. ¿Qué prueba para? No, no lo primero que viste, la prueba que te comenté acerca de las rodillas mías. Del sonido de tus Sí. rodillas? No, mirá, a ver, vamos por partes. Las rodillas hacen ruido. Entonces, Bien, me gustó esto. Ahí va, empecemos. Las rodillas hacen ruido. las rodillas por regla general hacen ruido, el famoso ruido al subir y bajar escaleras, y no es indicativo de nada. O sea, No es indicativo que esté todo mal. no, para nada. Sí, mirá el ruido que me hace, esa típica. No es indicativo de nada, son rozamientos tradicionales, normales. Es muy probable que después de una lesión aparezca mayor ruido. No es para alarmarse, no pasa nada. Otra cosa es un ruido seco y acompañado de dolor, que a veces pasa, ¿sí? Que de repente hago un movimiento brusco, se siente una letra K, me dijo una vez un paciente alguna vez. Sentí una K que me salió de mi K. rodilla. Y bueno, y acompañado de dolor, bueno, ¿Son eso sí 3K? son, no sé si 3K, eso es una canción de los Ramones. Pero bueno, evidentemente cuando hay un sonido agudo, un sonido seco acompañado Sí. de dolor posterior, y ahí sí estamos hablando de que hay un problema Claro. que habrá que atender. ¿Qué es lo que roza? Primera pregunta que se me viene según lo que vos estás diciendo. ¿Qué son las cosas que rozan en la rodilla que a priori es un mecanismo complejo que tenemos los humanos, ¿no? No, vos tenés el sonido del rozamiento continuo, ese de las escaleras Sí. tradicional, en general es la rótula que fricciona contra el hueso fémur, que es el posterior, que está la rótula por delante. Lo dice así, él lo dice tan tranquilo, pero yo me estoy imaginando todo eso y ya me da cosa. No, es un rozamiento entre dos estructuras, como pasa Normal. en cualquier otra estructura que roce con otra estructura, como pasa en el auto. No me gusta comparar al ser humano con un auto, pero es similar. No hay ningún problema respecto de eso. En general es la rótula la que hace el ruido, ese ruido continuo de fricción. Otras veces hay un exceso de líquido sinovial en algunos casos, o una secuela de una lesión que genera un aumento de líquido sinovial, y ese aumento de líquido sinovial suele generar algún ruido de frote también. Y son normales. Esos son ruidos normales, habituales, no hay ningún problema con eso. Bueno, pero también la gente que nos está escuchando del otro lado, está bueno que sepa que si ese ruido duele, ya hay algo ahí, ¿no? Empezamos hablando de la rodilla, nosotros, pero para ir particularmente a un contexto, ¿qué son los miembros inferiores? Primero, vamos a definir. Vamos por parte, Claro, claro. porque hablamos de la rodilla, que supongo que es una parte de los miembros inferiores. No, los miembros inferiores son todo lo que está por debajo de la cintura, o sea, las piernas. Incluye Bien. lo que serían tres grandes partes, que es el muslo, que es lo que está entre la cadera y la rodilla, la pierna, que es lo que está entre la rodilla y el tobillo, y el pie, ¿no? Que es lo que está por delante, más allá del tobillo. Eso sería la definición de miembros inferiores. Miembros inferiores entonces, que son estas tres partes, ¿cuáles son las lesiones más comunes de estos miembros inferiores? Tenés un montón, depende de la edad, depende del... Si vamos a hablar... ¿Rodilla está ahí en el top? Sí. Rodilla está siempre arriba. Claro, ¿viste? Está siempre arriba.
Sí, sí, en general rodilla y cadera mucho más hacia la tercera edad, donde lo que es la artrosis de cadera, lo que es las fracturas de cadera en los casos de osteoporosis, pero eso estamos hablando de gente pasado los 60, quizás puede aparecer antes, pero sería posterior a esa edad, pero rodilla creo que atraviesa todo. Atraviesa todo. No escucho mucho de pie yo, digamos, que la gente diga, ay, me partí el empeine, ay, no puedo pisar, no sé qué. No escucho tanto de pie. Es como que el pie viene medio ahí como cuando dicen tengo amianto en el estómago, viste, como cualquier cosa y no pasa nada. No le damos mucha pelota al pie, pero no escucho a la gente que le duela tanto el pie. Por lo general siempre la rodilla, acá atrás, digamos, los gemelos. Sí, no tengo una estadística tampoco porque es muy variable, depende de lo que haga cada persona, pero por ejemplo en los runners, los que salen a correr, y el pie sufre y suele tener hay una cosa que se llama fascitis plantar, que es un dolor en la planta del pie, bastante común en los runners. También puede ser una tendinitis aquiliana, que estaría en el pie, en definitiva, porque duele bien abajo. Sí. Suelen aparecer, no es tanto, pero quizás ahí el eslabón que nos está faltando, que sí es muy común, es el tobillo. El esguince de tobillo es algo muy habitual. Es verdad. Esa es verdad. Es la lesión más habitual del deporte. Sí. O sea, de todos los deportes, la lesión articular más habitual es el esguince de tobillo. Tanto en básquet como en vóley, como en fútbol, está ahí también. Pero en básquet y en vóley la tenés por el salto. Por el aterrizaje del salto. Exactamente, y casi siempre por la base. La caída ahí es como... la caída sobre el pie de un compañero, es la tradicional pie de un compañero de un rival, ¿no? Cuando uno cae y bueno... Cuando caes descontrolado y saltaron varias personas a la vez y bueno, los pies se acomodan donde se acomodan. Totalmente, agregan aquí desde producción justamente los escalones, el cordón, el colectivo, se me ocurre. Ojo, la famosa estiré el pie para el colectivo. Perdón, paréntesis, pero me salen todos juntos los insultos cuando un colectivero acelera un poquito cuando la gente está tratando de bajar. Es como una cosa, no lo puedo controlar, me da mucha bronca, lo viví alguna vez... Y me parece una falta de respeto enorme, porque podés estabilizar a una persona que se va de boca, pero ocurre el que apuran. Y ahí esa caída también puede ser complicada. Sí, desde ya. De hecho, creo que los que viajamos mucho en transporte público, alguna vez vimos alguna caída. Igualmente, lo que, al menos en mi consultorio, mi experiencia personal, he visto muchas lesiones en la bajada del colectivo. Claro. Pero más que nada en la bajada y de gente joven, ¿no? Porque por ahí se bajan andando, cuando todavía no frenó o sin mirar demasiado y bueno, esguince de tobillo y ese tipo de cosas. Bueno, ahí hay un tema que es importante, ¿no? Porque también se toca la edad con esto que vos estás diciendo. El cuerpo y la edad van de la mano, obviamente, y por ahí uno cuando es más joven es más arriesgado por lo general, más atrevido con el uso del cuerpo, ¿no? Digo, pensar en una niña, un niño que corre, que salta, que va y no está pensando nunca en el dolor. Jamás va a pensar en el dolor o en esto o lo otro. Ya pasando la adolescencia se puede llegar a pensar algo y después de los 40 ni que hablar. Es decir, che, hago un pique o esto o lo otro, ya se piensa de otra manera. Sí, se piensa... Lo que suele pasar en los más cuarentis, ¿no? Es que uno cree que tiene las mismas capacidades físicas que hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces de repente, se me va el colectivo y te tirás un pique de, no sé, de 20 metros pensando que vas a picar de la misma manera que picabas cuando tenías 20 y la verdad que lo coordinativo no es lo mismo, puede haber sobre todo lesiones musculares, me tiró el isquio, ¿no? Claro. ¿Por qué? Se me iba el bondi. Esa la escuché varias veces, o el gemelo. Sí, son... Pero es así. Uno piensa que se detuvo el tiempo y el tiempo no se detuvo, sigue avanzando. Acá Mariana tira una que me parece una data muy interesante, el tema del calambre. Sí. El calambre del tren inferior puede ser muy, pero muy molesto. Ahora, ¿en qué partes te agarra? Yo tuve un calambre una vuelta en judo que fue heavy. Yo referencio cosas de mi vida, acá hablo de mi vida, esto y lo otro. Lo noté, no. Pero me encanta Pablo, ¿viste? Pablo, Leo, está para hacer un programa que fue muy heavy. No pasaba y no se iba. ¿Cuál es el más frecuente en el tren inferior del calambre y cómo hacer para que se vaya?
Lamentablemente no es deportivo. El calambre más frecuente suele ser el calambre de pantorrillas o de gemelos, Ay, ¿sí? Y casi siempre es duele. durante la noche. ¿Sí? Suele ser una cuestión vascular, circulatoria, y suele ser durante la noche al dormir. ¿Sí? Dormiste con el pie todo doblado para un lado y te dormiste así o con las Sí, piernas cruzadas y bueno. quizás sea más compleja la explicación, Ajá. pero en general es un indicativo de que hay un trastorno vascular leve, tranquilo, manejable, pero se suele repetir en gente de edad sobre todo, el calambre nocturno o la gente que trabaja mucho tiempo de pie. Eso es bastante habitual. Después tenés el otro calambre que tiene que ver con el exceso de actividad deportiva o alguna posición anómala forzada durante mucho tiempo, pero que tiene otras razones que tienen que ver con el exceso, la sobrecarga, a veces la falta de hidratación, la temperatura extrema. Para la gente que trabaja parada, me acuerdo siempre mi abuelo tornero, Ujú. de los mozos, que los mozos sufren el tema de las piernas. Realmente, hay que bancarla. Gente de seguridad, granaderos, policía, que después a la policía le tiraron una circular de que tenían que caminar cada tanto porque salió la Posta. noticia, sí, posta. Está Esto fue bien, hace un igual, es montón un de buen consejo, tiempo, ¿sí? se quejaban los policías porque siempre tenían el mismo problema con los flebólogos, con el tema de las venas, Ujú. por estar parados mucho tiempo de consigna. En una esquina, 4 horas. El tipo decía, pará, una esquina, ¿viste? Voy, me muevo, que yo, pero dijeron, movete o que se sienten un minuto. Fue una noticia hace un tiempo, porque era como un tema común en la gente que está parada mucho tiempo. ¿Qué hace el tipo que hoy entra, muchacho, 9 de la mañana, arranca en la cafetería hasta las 6 de la tarde, turno completo, 9 horas, 40 minutos para almorzar y después laburás? Estás parado, no te puedes sentar. ¡Epa! No, Quedás molido después. tenés que de alguna manera, en un caso así, facilitar la circulación de retorno. Porque eso es un tema de circulación de retorno. La sangre baja al miembro inferior, le cuesta subir, se acumula, se genera un enlentecimiento de la circulación sanguínea, eso favorece la presencia de calambre. Entonces hay que buscar maneras de que eso se favorezca. Y la más común o lo más barato es nada, estar en actividad constante. Estás parado, bueno, hacete puntas de pie de manera regular, que eso activa la circulación de retorno. Y otra cosa está de moda ahora, ya hace un tiempito, por una marca en particular, no le vamos a hacer propaganda, pero lo que son las medias de compresión. Ah, es verdad, esas están buenas. Las medias de compresión antes se indicaban en casos muy especiales, ahora se están usando también hasta para deporte. Viene desde el tobillo para arriba, son muy buenas. No Sí, se bajan aparte, eso es lo cómodo. claro, o sea, es una media, ¿no? Y llega así, llega hasta Sí, prácticamente a la rodilla, ¿sí? En bien general tiene ajustada tengo, bien vienen, ajustada. sí, Eso sí. facilita la circulación de retorno y puede ayudar a disminuir la probabilidad de calambre, Te ¿sí? hago una pregunta. Se usan para correr, digamos, que fue Sí. indicado o hacer deporte, y las uso en ese caso, pero si te la dejas más tiempo, ¿qué onda? No, no pasa nada. ¿No pasa nada? No, no pasa nada. De hecho, hay otra indicación habitual, es utilizarla como método de recuperación. Entonces vos corriste con o sin medias, no importa, pero después para generar lo que se llama el lavado de metabolitos y que generan dolor muscular, y bueno, te pones la media eso y eso aceleraría un poco los tiempos de recuperación, posactividad. ¿Qué tenemos? Posactividad. 113-8850-891. Hola, Radio, ¿cómo están? Soy Clau, del AFE. Le pregunto al licenciado, en las Ese niñas, los Clau. niños, ¿hasta cuándo se considera el dolor de crecimiento en las rodillas o piernas? Se considera, supongo que quiere decir, se considera normal, ¿no? Gracias. Bueno, Gracias, Clau. ante todo, gracias por la pregunta. Yo siempre digo lo mismo respecto de la opinión de la población de niños y adolescentes. Sí, Son un mundo aparte. Son un mundo aparte. Entonces, siempre que haya una cuestión traumatológica o la que sea, así como lo llevas al pediatra, al traumatólogo tendría que ser un traumatólogo especialista en chicos, porque muchas veces se incurre en el error de pensar al niño como un pequeño adulto y trasladar los mismos conceptos a un niño. Y la verdad que es todo un tema. Yo soy kinesiólogo y me dedico más que nada a adultos. Entonces respondo con cierto grado de ignorancia, pero te respondo. Yo creo que lo que es el dolor de crecimiento es algo tradicional, pasa, está. No es muy raro que no aparezca
en cierto momento en el cual se hace ese pico de crecimiento a los 13 años aproximadamente, el famoso estirón, ¿sí? Que se crece mucho de golpe. Que ahí haya todo tipo de dolores, isquiotibiales, de espalda, de rodillas, cansancio generalizado es bastante normal, sería bastante lógico. Ahora, luego en un momento se estabiliza ese crecimiento, y ustedes lo van a notar porque están midiendo más o menos lo mismo durante mucho tiempo, y ahí ya esas molestias tendrían que irse. Que ir mermando, digamos. Exacto. Por ahí un signo de alarma es que la molestia sea siempre en la misma rodilla, tendría que ser bilateral y simétrico. Es importante esto, ¿eh? Gracias Claudia de la Ferrer, y para los que escuchan del otro lado, incluso las niñas y los niños que hacen actividad física y a veces les pasa que ay, me duele acá, que yo, y medio que por ahí uno no sabe si es dolor o es una molestia media ahí, que viste que el niño o la niña no sé si sabe identificarlo muy bien con, por ahí uno grande dice, no, esta molestia se me pasa mañana, duermo y se fue, y el niño no sabe, ¿no? Eso por ahí es distinto. Sí, lo que suele pasar con los niños es que muchas veces se asustan y anulan esa zona, pisan de otra manera y se siguen moviendo, y de repente se les fue el dolor y empiezan a caminar normal. Entonces uno tiende a subestimar, como, no era que estabas rengueando y estabas mal y qué sé yo. Exagerado. Exagerado, bueno, nada, hay que prestar atención y ver otros signos, no solamente que refiere a dolor es una cosa, que no quiere apoyar la pierna es otra. Ver cómo caminan, ver si pueden caminar sin renguear entre comillas, si no pueden trotar, por ejemplo, porque puede ser que no, me duele, para ir a educación física, que no le gusta, y por ahí después va y juega la pelota con los amigos en la vereda. Entonces, los chicos son muy particulares y hay que estar atentos. Me gusta lo que está diciendo Leo, porque pasa eso, entre las niñas y los niños, la famosa mentirita. Los adultos también. No, por favor, ¿qué está diciendo usted? Los adultos no. El adulto le pide un certificado médico amigo, esas cosas. ¿No? Trabajé en ART y claro. He visto cosas. No, hermosas. No me digas que alguna vez te pidieron un certificado, alguno. No, pero sí me ha pasado. No quiero saber si vos lo hiciste, digo que de escuchar. No, de ninguna manera. Claro. Pero sí, gente que, bueno, no puede ni pisar y de repente lo escuchás que está hablando con otro que en el partido del fin de semana la rompió jugando la pelota. Eso lo he visto. Esas cosas pasan. Te agradecemos mucho, Leo. ¿Y alguna recomendación para el tren inferior, para la gente que está escuchando? Para lo que sería, primera parte, muslos, luego de los muslos, la pierna hasta el pie, y tercera parte, el pie, según entendí, junto con el tobillo. 2 o 3 mensajes. Uno en particular es que todo dolor que aparece de manera de a poquito, en general, nada, aguardar y ver. No hay que desesperarse por una molestia que aparece de a poco. Una molestia que aparece de golpe, ¿sí? De repente estaba bien y de repente no, es una lesión aguda, hice tal movimiento, me caí de tal manera, giré de tal manera y de repente apareció un dolor que antes no estaba, ¿sí? Y bueno, eso sí es una señal para hacer una consulta, una alarma, etcétera. Y después hay otra cosa que está pasando mucho en el análisis en general del miembro inferior y que es una cuestión de mercado. La gran mayoría de la gente no necesita plantillas, ¿sí? Entonces, la verdad que estoy muy cansado de a decirlo. Pepe Plantilla le decimos, vendé la que necesita nada más, Pepe. Por eso, a veces el síntoma del paciente es relacionado a un problema de cómo pisa, pero la mayoría de las veces no. Entonces, prescribir plantillas hacia el tuntún o para prevenir lesiones en alguien que nunca las tuvo es bastante arbitrario y está bastante caro. Es una cuestión de mercado y bueno, el que compra, el que tiene la guita que lo haga, no hay ningún problema, pero es apurarse. Yo no creo que la plantilla sea la solución inmediata para casi nada. ¿Sabes qué me hiciste acordar de...? Ya no existe la marca Prevenart. ¿La conocías? No sé qué es. Una marca enorme de plantillas que estaba en Mataderos, una fábrica, hacía plantillas para toda la Argentina. Y después empezaron a sacar los modelos de zapatillas de ellos. Todos los niños, niñas, pero usaban de estas Prevenart. No porque sos de Mataderos. Porque en todas partes, sí, soy de Mataderos, pero amén de eso, sí. Usaban en todas partes y después empezaron a vender los modelos de zapatillas Prevenart. Okay. ¿Entendés? Por eso la relación con lo que vos decís viene en el sentido del negocio, porque me parece lo que vos estás diciendo es, guarda, primero hacían plantillas y después el tema de la zapatilla entera sacaron.
Claro. ¿no? Era como, bueno, parece que se entendió. Sí, sí. Si esa gente la quiere mandar algún mensaje. Claramente, los no, empresarios ya no dueños están. de Prevenar. Ya no existen. No, pero no hay que apurarse. Muchas Bien. veces es necesario la plantilla, pero hay que llegar a esa conclusión. No es tan sencillo. No es tan Perfecto, sencillo. perfecto. Prestar atención y consultar a nuestros médicos. Médico, kinesiólogo, etcétera. Porque si uno se va a analizar la pisada, siempre pisas mal. Siempre alguna anomalía tenés, pero si la tengo hace 30 años y vengo entrenando hace 30 años, caminando, corriendo el colectivo hace 30 años y no tuve ningún dolor, ¿por qué este dolor que tengo ahora va a ser culpa de eso? Exacto. Es muy extraño pensar eso como una primera opción. Bueno, hay que desarmar ese concepto. Totalmente. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Leonardo Menzi, docente de la Universidad.